Buenas, bienvenidas, bienvenidos a nuestra 10ª clase en la cual estaremos desarrollando todo lo correspondiente a las reacciones de oxidación y reducción. Estas reacciones son aquellas en las cuales se da una transferencia de electrones y es importante recordar que la mayoría de los elementos, tanto metálicos como no metálicos, se obtienen a partir de los minerales por procesos de oxidación o reducción, muchos de ellos, muchas de estas reacciones llevándose a cabo en un medio acuoso. Para esto es importante recordar que las reacciones redox son aquellas en las cuales se dan paralelamente reacciones de oxidación y reducción. Un primer compuesto llamado compuesto A, que tiene electrones, los va a perder en un proceso de oxidación y va a quedar en un estado oxidado. A ese compuesto que pierde electrones se le llama agente reductor. Estos electrones que son perdidos por estos elementos son ganados por otro compuesto. Este compuesto, al que vamos a llamar B, va a ganar electrones y por lo cual vamos a llamarle y vamos a decir que está reducido. El compuesto B, el que gana electrones, recibe el nombre de agente oxidante porque favorece que el compuesto A se oxide. Y el compuesto A, que favorece que el compuesto B se reduzca, recibe el nombre de agente reductor. En estas diferentes reacciones es importante tener en cuenta los números de oxidación que corresponden justamente a esas cargas que tendrían los átomos en la molécula si todos sus electrones fueran transferidos. Ejemplo, si vemos aquí una combinación de hidrógeno con cloro para producir ácido clorhídrico, en estado elemental ambos tienen valencia igual a cero, número de oxidación igual a cero, y cuando se están formando el compuesto, el hidrógeno queda cargado positivamente con 1 porque ha perdido el electrón y el cloro negativamente con 1 porque lo ha ganado. Al observar estos cambios en los números de oxidación, podemos fácilmente identificar cuál es el elemento que se ha oxidado y cuál es el elemento que se ha reducido. En estos casos, el hidrógeno y el azufre son los que se reducen, porque quedan cargados positivamente, y el cloro y el oxígeno son los que se oxidan porque quedan cargados negativamente. Continuamos con lo que estamos observando y vamos a tener en cuenta estas reglas. El hidrógeno va a actuar con valencia +1, a excepción de los hidruros, donde va a actuar con valencia -1. El oxígeno va a actuar con valencia -2, a excepción de los peróxidos, donde va a actuar con valencia -1. Los metales siempre van a tener una valencia positiva, los no metales una valencia negativa, a excepción de cuando están combinados entre sí, formando una sal binaria, en donde el menos el electronegativo, el que se encuentra más hacia el grupo 4A o 5A, tiene valencia positiva. Los elementos libres siempre tienen valencia igual a 0, y esto es muy importante recordar. La suma algebraica de una molécula siempre tiene que ser igual a 0, y cuando es un ion, cuando tiene una carga al conjunto de elementos combinados, la suma de las valencias tiene que ser igual a la carga de ese ion. En esta tabla podemos ver los diferentes números de oxidación correspondientes a los elementos para poder identificar sus cambios en una reacción real. Ahora vamos a hablar de cuáles son los tipos de reacciones redox que podemos conocer. Y es así que podemos identificar entre el grupo de reacciones de oxidación y reducción aquellas que son de combinación, cuando dos o más elementos se combinan para formar un nuevo compuesto. Aquí podemos ver el ejemplo del azufre con el oxígeno que se combinan para formar un anhídrido, o el aluminio con el bromo que se combinan para formar una sal binaria. También son reacciones de redox la descomposición, cuando se rompe un compuesto para formar los elementos componentes. Las de combustión son reacciones redox, cuando la sustancia actúa en presencia de oxígeno para producir calor y luz. Las reacciones de desplazamiento, que pueden ser del hidrógeno metálico o de los halógenos. El hidrógeno se lo puede desplazar a partir del agua en presencia de un metal, sobre todo del grupo de los alcalinos o alcalinos térreos, grupo 1A o 2A, y se libera hidrógeno. O también en presencia de un ácido hidrácido
un metal puede desplazar al hidrógeno presente en el ácido hidrácido y se libera hidrógeno. Luego podemos tener desplazamiento del metal, en donde un metal puede desplazar a otro en una sal binaria. Aquí es importante tener en cuenta lo que conocemos como la serie de actividad electroquímica, que es esta que vemos en este cuadrito. Cuando hablamos del desplazamiento del hidrógeno, todo lo que se encuentra por encima de él, todos estos otros metales, el litio, el zinc, el hierro, pueden desplazar al hidrógeno y siempre los que se encuentran por arriba de un metal pueden reemplazar al anterior. Eso es importante para las reacciones de desplazamiento. Ejemplo, un sodio puede reemplazar al hierro porque se encuentra por encima, pero el níquel que se encuentra por debajo no va a poder reemplazar al hierro. También tenemos el desplazamiento del halógeno, cuando un halógeno en estado libre puede reemplazar a otro que se encuentra en una sal binaria, pero debemos tener en cuenta esta serie: el flúor que puede reemplazar al cloro, al bromo, al yodo, el cloro que puede reemplazar al bromo o al yodo, el bromo que reemplaza al yodo y el yodo no puede reemplazar a ninguno de los anteriores. Y luego existen ciertas reacciones redox específicas que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores. Ejemplo, la obtención del halógeno por reacción de sus respectivos ácidos hidrácidos, es decir, podemos obtener cloro, bromo y yodo elemental a partir de ácido clorhídrico, bromhídrico o iohídrico, si reaccionan con un oxidante fuerte, que puede ser el permanganato de potasio o el dicromato de potasio, el dióxido de manganeso, en presencia de la interacción de ambos. O también podemos obtener el halógeno a partir de la sal binaria, es decir, el cloro, el bromo y el yodo combinado con un metal, siempre en presencia de estos oxidantes fuertes, permanganato de potasio, dicromato de potasio o dióxido de manganeso, pero en este caso tiene que haber un medio ácido fuerte que siempre será el ácido sulfúrico. Otra reacción específica redox es cuando el fósforo, el arsénico y el antimonio reaccionan con el peróxido de hidrógeno para producir el ortoácido de mayor valencia del fósforo, el arsénico y el antimonio, siempre sumado a 3 moléculas de agua, más agua de manera independiente. ¿Qué es importante como reglas para identificar cuál se oxida y cuál se reduce? La oxidación siempre es el aumento de cargas positivas. Entonces, si tengo un elemento con 0 y va a positivo, se oxida. De un número positivo menor a uno positivo mayor, también hay oxidación. De un negativo a un correspondiente valor 0 también se oxida. De un negativo mayor a un negativo menor se oxida. Y se reduce en casos contrarios, de un positivo a un valor 0, de un positivo mayor a un positivo menor, de un valor 0 a un valor negativo y de un valor negativo menor a un valor negativo mayor. Son casos de reducción o ganancia de electrones. Muchas gracias por la atención a nuestro contenido del día de hoy. Tienen una tarea para fortalecer este contenido disponible en nuestra aula virtual. Cualquier consulta queda también disponible el foro de consultas y nos encontraremos con lo que sería nuestra evaluación final. Éxitos a todos y quedo atenta a cualquier consulta o duda que tengan. Gracias por la atención.